Buenas noches, son las 7:02, cada vez estamos más puntuales, qué bendición. Siempre les digo que el detrás de cámaras es todo un proceso, pero también es una bendición en la que crecemos en nuestra amistad. Qué rico volvernos a conectar, qué rico volver a tener este tiempo entre amigas, y si se juntan amigos también es para ustedes, el mensaje aplica para todos. Damos muchísimas gracias a Dios por estas ideas creativas que el Señor ha puesto en medio del nuevo tiempo que estamos viviendo y cómo nos ajustamos, y a veces produce incomodidad, pero definitivamente el resultado es lo que Dios ha planeado. Y para nosotros como iglesia ha sido una experiencia muy linda el podernos unir, no solo de manera virtual, sino en este tiempo cuando ya estamos pensando en abrirnos. Lo primero que hemos abierto son las casas, empezando por la de nosotros, que siempre son muy bienvenidos los domingos, que transmitimos desde nuestra casa los servicios. Y hoy estamos desde la casa de Alfredo y Erika, una casa hermosa, sobre todo porque el Señor ha puesto cada detalle en esta casa, y especialmente ha puesto este rincón. Desde que conocimos esta casa sin nada, yo vi este rincón y le dije a Erika, ese rincón sería divino para hacer un entre amigas. Y ese fue como la idea que soltamos ese día, pero yo creo que era la idea que tenía el Señor. Y día tras día, viernes tras viernes, vemos que se pone cada vez muchísimo más hermosa, muchísimo más cálida. Y hoy está mucho más hermosa, porque Steph y mi hija nos acompaña hoy. Vamos a tratar un tema juntas, el tema que nos apasiona, el tema que le dio vida al ministerio que el Señor nos llamó a liderar, y es su gracia. A veces hablamos de gracia y gracia y gracia y no entendemos específicamente qué es la gracia. Y definitivamente la gracia no es un concepto, ni es una idea, ni es una palabra. La gracia es Cristo, y es por eso que nos apasiona, y por eso lleva ese nombre nuestra iglesia, se llama Amazing Grace. Y cuando tratamos de traducirla al español, no encontramos la palabra que abarcara lo que significa esa gracia tan ampliamente como en el inglés la podemos llamar amazing, maravillosa, profunda, grande, sublime gracia. Y se queda corta la palabra para expresar todo lo que es su gracia. Esta noche vamos a compartir con mi hija la palabra, testimonios y todo lo que el Espíritu nos va poniendo en la libertad que Él tiene para hacer de cada momento que tenemos lo que Él quiera. Así que, bueno, vamos a orar y vamos a empezar nuestro tiempo de edificación. Para mí es un honor saludar a Nixa, que está en Oslo, cuando son creo que más de medianoche, y se está tomando ese tiempo para estar con nosotros. Te amamos, Nixa, qué bendición. Un día quiero tenerte así como tengo ya a mi hija, porque eres una gran comunicadora y tienes un corazón lleno de sabiduría y de amor por el Señor. Así que bienvenidos a todos. Qué bendición podernos conectar y tener estos medios, tener a Facebook, tener Instagram, tener Zoom. Todos estos medios se han vuelto, como lo escribía en un escrito para mis amigos, se han vuelto en nuestros compañeros de predicación. Escucha bien, de predicación, porque el pastoreo, el contacto, la cercanía no la va a reemplazar nadie. Y creo que estamos llamados a hacer lo que Cristo quiere que hagamos, que seamos multiplicadores de su amor, y el amor se traduce en obras. Así que estamos listos para el paso que viene como iglesia y como ministerio, obedeciendo a nuestro comandante y jefe único, el Señor Jesucristo. Amén. Que a cada iglesia, como a cada individuo, como tiene su relación personal, direccionará conforme a su propósito. Así que no nos amedrentamos ni nos estresamos, porque el mundo puede decir lo que sea, pero el que manda y ordena en la iglesia es el Señor.
y no se cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Así que más presurosos que nuestra boca para hablar u opinar, tenemos que agudizar nuestro oído para escuchar la voz del Señor y obedecer conforme a su dirección. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esta noche, Señor Dios mío, en la que nos permites reunirnos, Señor, buscando tu presencia, Señor, clamando por tu sabiduría y por tu revelación. Te entregamos, Señor Dios mío, la vida de Steffi, mi vida, Señor, como instrumentos tuyos para llevar tu mensaje, Señor, tu palabra, Dios. Úsanos, Padre, quita todo aquello que no viene de ti y llénanos, Señor, llénanos con ese espíritu de poder, con ese espíritu de sabiduría para transmitir tu palabra. Y oro por cada corazón, Señor, que se va a conectar hoy con nosotros, Señor, que va a escuchar esta palabra hoy o en cualquier momento de su vida, para que esta palabra haga conforme a tu voluntad en el corazón de todos aquellos que la escuchen, Señor. Porque tu palabra es acompañada con prodigios y milagros, Señor. Y qué más milagros, Señor, que las vendas de nuestros ojos se caigan y podamos ver el esplendor de tu gloria, Señor. Porque cuando te vemos a ti, Señor, ya nada más importa, Dios. Cuando te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Ningún problema, Señor, puede ser superior a ti, Señor. Cuando tú estás a nuestro lado y cuando nuestros ojos, Señor, dejan de tener esa ceguera que no nos permite ver que tu presencia ha estado siempre y estará, podemos ver, Señor, nuestro futuro con gozo y nuestro presente con paz, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo en los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada uno de mis amigos, Señor, de cada persona que así yo no conozca, Señor, pero por tu voluntad esté conectado. Oro, Señor Dios mío, para que hoy suplas a su vida, Señor, conforme no a la necesidad, Dios, sino conforme a tu poder y a las riquezas de tu gloria, Señor, conforme a la generosidad, Dios, que vayas más allá de la sanidad de su cuerpo y sanes su corazón y su alma y su mente, Señor, que vayas más allá, Señor, de suplir el pan de cada día y traigas provisión sobre cada familia, para que tenga cómo compartir con otros, Señor. Oro, Señor mío, para que vayamos más allá de echar fuera el temor y tengamos el valor, Señor, de afrontar nuestra vida con tu perspectiva, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra con la que hoy vamos a empezar se encuentra en el libro de Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios, a mí me gusta mi versión, Corintios 15:10. Y dice así. Yo uso la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Ay, Dios. Perdón. Era Segunda de Corintios. Bueno, mi amor, perdóname. Segunda de Corintios. Sí. Mira, pero no, por la gracia de Dios. No, primero, no. Es Segunda de Corintios 12:9. Exacto. Segunda de Corintios 12. También se le tiene. Se le tiene. ¿Quieres que la leas? Sí, dale. Ok. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Quieres leerlo otra vez, por favor? Claro. Entonces, esto se encuentra en 2 Corintios 12, versículo 9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Wow. Cuando empezaba yo les decía que gracia no es un concepto, que gracia no es una palabra simple. Gracia es Cristo. Y si volvemos a leer la palabra, colocando en donde dice mi gracia, lo pasamos a Cristo, toma aún más sentido lo que dice 2 Corintios 12, dice mi Cristo. Cristo es todo lo que necesitas.
Este mensaje se podría acabar ahí, porque no sé cuál es tu necesidad, no sé si es de plata, no sé si es de sabiduría, no sé si es de sanidad física, no sé cuál sea tu necesidad, pero Cristo es todo lo que necesitas. Y yo creo que en este momento de pandemia, de crisis mundial, no hay una palabra más alentadora y más esperanzadora que esta. Cristo es todo lo que la iglesia necesita. ¡Aleluya! Cristo es todo lo que el mundo necesita. Cristo es todo lo que los científicos necesitan para descubrir y desarrollar la vacuna. No necesitan a Bill Gates. Bill Gates puede tener toda la plata del mundo. Los cerebritos más grandes pueden estar en los laboratorios maquinando cómo hacer con esta pandemia. Pero Cristo ya sabe cómo luchar con esta pandemia. Y Él puede dar la sabiduría y la estrategia para encontrar la vacuna. O simplemente con un soplo de su aliento hacer que desaparezca esta pandemia. Entonces esta palabra es tan poderosa cuando se lee correctamente. Porque a veces uno mira la gracia como cuando, hace 8 días les contaba, que cuando llegan a la casa de uno y le traen un detallito y le entregan el detallito, uno, el inconsciente latinoamericano del pobrecito, qué pena que me den, ay, ¿para qué se molestó? No, no era necesario. Y como que siempre tenemos como una barrera para recibir, nos cuesta recibir porque nos encanta dar, claro, eso produce satisfacción, eso produce alegría, eso produce orgullo, pero recibir necesita un corazón humilde que reconozca que necesita de eso. ¡Qué bendición cuando nosotros en este momento estamos al mismo nivel! Todos estamos al mismo nivel de impotencia y vulnerabilidad. Los millonarios, los dueños del Wall Street, así como los que no tenemos acción en nada. ¿Por qué? Porque todos hemos sido vulnerados en nuestro orgullo, en nuestra fuerza. ¿Sabe qué le vulneraron a la humanidad y por qué hay tantos en depresión? Jóvenes, ancianos, porque hicieron planes en los que se vieron a ellos en un futuro, dominando su futuro. Y esta pandemia lo que hizo fue un stop, no a su presente, a su futuro. Y eso produce temor. Por supuesto que produce temor, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. En este punto toda la humanidad está pensando, jue mi chica, esto es el coronavirus. ¿Qué va a pasar en enero del otro año, a finales de este año, cuando se desarrollen otros virus de la misma cepa? No tenemos ni idea. Si algo nos hemos dado cuenta es en cuán frágil es nuestro futuro, cuán frágil es el día de mañana. Y cuán cierta se torna la palabra cuando dice que para cada día nos baste su propio problema. Pero ¿sabe por qué? Porque está esta palabra en 2 Corintios que dice, mi gracia es todo lo que necesitas. La gracia, o sea, es Cristo todo lo que tú necesitas. Amén. Porque dice, mi poder, ¿cuál poder? El de Dios. Cuando uno habla de Dios no tiene problema de hablar con nadie, porque de una u otra manera todos tenemos un concepto de Dios, llámelo Buda, llámelo Mahoma, llámelo el ojo tercero, anyway, no sé cómo le llamarán. No hay un problema cuando tú hablas de Dios porque todos nacimos con una semilla de que hay un Dios. El problema es cuando le predicamos a la gente, le exponemos a la gente que solo hay un camino para llegar a Dios. Amén. Un solo camino. Y esa es la gracia. ¡Wow! Ese mensaje es revolucionario. Ese mensaje de la gracia es revolucionario. ¿Sabes por qué? Porque todas las religiones apuntan al hacer, al deber ser. Y cuando tú llegas a Cristo, te dice, como cuando llega la visita a tu casa, te traje este regalo. Esto es para ti. Lo traje para ti envuelto en el empaque más costoso, que fue su sangre. Que es gratis, pero no es barata. Gratis no significa barata.
porque es la sangre del Hijo de Dios, es la sangre del Dios mismo. Así que cuando tú vuelvas a mirar esta palabra donde dice, mi gracia es suficiente, te está diciendo, yo Cristo, que soy la gracia, soy tu suficiente. Y nuestro trasegar cristiano y nuestro crecimiento espiritual está ligado a entender qué es la gracia. ¿Sabes cuál es la gracia? La suficiencia de Cristo en tu vida. Amén. Porque la gracia no es que Dios responda a tus oraciones. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, pero su gracia es reservada para sus hijos, Amén. aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nosotros somos portadores de gracia. Por eso el Señor dice, los he bendecido para que ustedes sean de bendición. No tengo plata para dar a otros. La bendición no se trata de plata. Esa es la añadidura. Y por eso muchos están mendigando la añadidura, en lugar de entender cuál es el plato principal. El plato principal es Cristo. Cristo, que es el único que tiene la solución para los momentos de crisis. Y todos, los creyentes y no creyentes, tenemos momentos de crisis. Y hay una diferencia en la forma como vivimos y afrontamos esos momentos. Yo escribí aquí, esta situación de pandemia que nos ha dejado a la humanidad al mismo nivel de impotencia y vulnerabilidad, no ha venido para cambiarle la vida a nadie. Muchos dicen, es que esta pandemia vino para cambiarnos la vida. No, aún siguen los matrimonios encerrados sin ser restaurados. Aún siguen los enfermos de depresión lamiendo su dolor ahora en el encierro con otros, pero en soledad. Aún siguen los gobiernos tratándose de agarrar y de mirar cómo estallamos la Tercera Guerra Mundial. Aún sigue Satanás con su plan sublime de imponer su nuevo orden mundial. O sea que esta pandemia no ha cambiado a nadie, mi querido. Esta pandemia y este momento de crisis solo permitió ver lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Eso pasa como el cloro. Tú crees que has lavado, tú crees que has utilizado el mejor detergente, pero cuando tú usas el cloro, te das cuenta cuán blanco puede ser, como la propaganda. ¿No puede ser más blanco? Algo así era que decía. Así es, esta pandemia vino a ser como el Clorox. Sacó a la luz las manchas que hay en el corazón humano. Y las hay en el corazón del cristiano y del no cristiano. Porque yo concluía que esta pandemia dejó ver el corazón egocéntrico del hombre o el corazón cristocéntrico. Y estoy hablando no solamente del mundo que no conoce a Cristo, sino del cristiano que cree que conoce, pero no conoce. Porque conoce la Biblia, pero no conoce al Cristo de la Biblia. Porque le es más fácil quererse parecer a Moisés, quererse parecer a David, a los 1000 de Gedeón o los 300, que parecerse a Cristo. Y a Cristo no solamente nos parecemos por tocar al leproso, ni al Cristo nos parecemos por sanar al enfermo. Mi querido, a Cristo nos parecemos porque Cristo habita en nosotros. Amén. Y somos hechura suya, un molde que Él con sus manos de alfarero le está dando forma. Tú eres la obra maestra de aquel que dijo que te basta su gracia. Amén. Su gracia. La vida está llena de situaciones que van más allá de nuestros recursos. Hace 8 días les contaba la alegría que me daba de compartir con Gina, mi amiga, porque es mi amiga, no nos conocemos, no nos hemos dado un abrazo, pero ahora nos une algo profundo, profundo, el haber experimentado en nuestra carne la gloria de Dios. Y eso debe ser lo que une la amistad de los creyentes, que compartimos la gloria de Dios, porque no nos une que compartamos el templo, ahí de pronto solo compartimos religión. Nos une cuando compartimos la gloria de Dios, cuando sufrimos con el que sufre y gozamos con el que goza. Esa es la verdadera unidad espiritual. Y hace 8 días podía decirle a Gina cuán agradecida estaba desde aquí, desde Miami,
poder ver los videos que ella me mandó de cómo llegó su hijo recibido como lo que era, un milagro. Un milagro porque el Señor lo levantó de ese lago, no le permitió que ni una de sus neuronas sufriera daño, así como lo hizo conmigo. Pero yo le decía a ella, este solo es el comienzo de la obra del Señor, porque Dios va a ordenar tu hogar, va a ordenar tu mente, va a ordenar tus hijos. ¿Y sabes cuál es el orden divino? El establecer la fe que va a permitir que cualquier otro momento, tan difícil como ver a su hijo casi muerto y verlo resucitado, sea la que tenga ella y la que tengamos nosotros para afrontar cualquier situación. Nuestros jóvenes están llenos de depresión y de ansiedad porque pareciera que se les hubiera acabado el mundo literalmente. Porque ya no tienen su vida social, ya esta cosa se les volvió aburrida. Pero ¿saben qué, papás queridos? Es el mejor momento para que nuestros hijos escuchen el verdadero mensaje que les brinda futuro. No que no se equivoquen, porque aun cuando nuestros hijos se equivoquen, es Cristo, cuando les basta su gracia, que en cualquier debilidad que puedan enfrentar, puedan ser fortalecidos. Así que, mis queridos, la gracia es tan profunda, tan maravillosa, que te tardarás el resto de tu vida en tu relación con Cristo de dimensionar esta maravillosa palabra. Pero por ahora, me gustaría que guardaras en tu corazón esta palabra de 2 Corintios 12, ¿9 era, mi amor? Sí, señora. Sí. ¿Por qué? Porque el mundo te va a seguir diciendo, tú puedes, hazlo tú mismo, en ti está el poder, sal y vence el mundo, solo necesitas una idea creativa, una oportunidad, tu vida tiene propósito. Aún sin Cristo, el propósito maravilloso que te dibujes en tu vida, jamás va a prosperar, jamás te va a hacer feliz. Tal vez llegues a ser el mejor comediante de Hollywood, pero un día, en tu desesperanza y en tu vacío, la única oportunidad que tienes de soportar ese dolor fue como lo hizo el de Jumanji, Robbie Williams. Se suicidó. O a cuántos que han tenido tanto dinero, tanta fama y tanta fortuna, ¿saben dónde encontraron esperanza? En la muerte. Y la gracia es el opuesto a la muerte. Y muerte espiritual o muerte física. La gracia es vida. Porque eso es lo que dice Cristo. Bástate mi gracia. Porque es el poder de Él, no tu poder. Se vale soñar. Se vale anhelar, se vale. Pero cuando tú le dices, Señor, como lo hizo el mismo Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí te va a recordar el Señor que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro. Eso es lo que está en juego en este momento, lo que le causa estrés, temor, ansiedad, aún a los líderes cristianos, el futuro. Pues mi querido, mi futuro y el de mi iglesia y el de mi familia está en las manos de Cristo. Yo simplemente tengo que estar presta para escuchar su voz y seguir día a día su dirección. Amén. Porque dice el Señor, mía es la batalla, no nuestra. Nosotros luchamos desde la victoria, no por la victoria. Así que le doy infinitas gracias porque esta iglesia ha sido levantada para este tiempo, para proclamar las buenas nuevas de su gracia, no de su condenación. Aquellas que le da esperanza desde el más pequeño, desde un niño hasta el más anciano, que tal vez ahora puede estar catalogado como en ¿cómo se dice? De extinción, en peligro de extinción. No, mi querido, el Señor es gracia. Y hay gracia para todos. Amén. Pero la conexión con esa gracia es Cristo. Bueno, pues qué introducción tan poderosa. Es una bendición y un privilegio poder compartir este hermoso escenario de los Rebasa. Y como decía mi mamá, la gracia es una aventura y es una experiencia diaria.
Y esta gracia nos ha dado algo nuevo, una nueva identidad y una nueva meta, y eso es lo que, en eso me voy a enfocar en la primera parte de la charla mía. Entonces, antes de la gracia, antes de Cristo, teníamos una vieja identidad, y esta identidad estaba establecida en nuestros logros, en nuestro nombre, y no en Cristo. Entonces, esta vieja identidad, por más que queríamos por nuestras propias fuerzas llegar a estos logros, usar nuestros nombres, nuestro título, nuestras relaciones, nunca serán suficientes, porque la vieja identidad es imperfecta e incompleta. Por eso Cristo nos ha dado una nueva identidad en Él, como sus hijos, hijas, herederos de su reino. Y esta nueva identidad permite que cuando Dios nos ve a nosotros, primero ve a su Hijo. ¿Qué significa eso? Que nos ve dignos de entrar a su presencia, que nos ve santos, puros, limpios, no por nuestras fuerzas, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y eso es lo que ve Dios. Entonces me acuerdo inmediatamente de cuando primero estaba experimentando esta buena noticia, esta revelación de la gracia. Yo decía, ok, Dios, entonces cuando me vea en el espejo, oro para que me pueda ver como tú me ves. No solo me vea mi reflejo, sino que me acuerde que tú primero ves a Cristo y después me ves a mí. Y por eso puedo verme bella, me puedo ver aceptada. Y no solo lo que ven mis ojos terrenales. Entonces esto es una bendición y un regalo, porque también la gracia es un regalo que nos da una nueva identidad. Y esta identidad se adquiere mediante la fe. Creer en lo que Cristo ya ha hecho en nosotros, que sí, ya somos nuevas criaturas al recibir esas buenas noticias. Entonces, ¿qué nos da la gracia? Una nueva identidad. Entonces nos vemos como mano de obra suya. Como dice en Efesios 2:10, que somos su mano de obra para hacer buenas obras. Y esas buenas obras no vienen de nosotros, sino a la medida que nos relacionamos con el Espíritu Santo, el fruto de nuestra creencia es la fe y son las buenas obras. Entonces, esa nueva identidad cambia nuestra meta. Entonces, antes de Cristo y antes de entender esta gracia, nuestra meta podía verse como tratar de llenar este vacío. ¿Y cómo se llena ese vacío? Pues con el trabajo, con las relaciones, con los triunfos, con el renombre, con la fama. Pero de nuevo, eso es incompleto e imperfecto. Esa meta no tiene la capacidad de llenar ese vacío que solo Cristo puede hacer. Y cuando nos encontramos con la gracia, no nos encontramos con un Dios que juzga y castiga, sino encontramos un Dios misericordioso, un Dios de justicia, porque Él puso toda su justicia sobre su Hijo. Y esa es esa gracia, porque nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos ese castigo, y fue Cristo quien tomó encima de sus hombros no solo la desgracia, sino el pecado de todo el mundo. Y fue el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para que hoy podamos disfrutar de su gracia, disfrutar de una nueva meta. ¿Y cuál es esa nueva meta? Creer. Creer, el poder está en creer, porque nuestra creencia es la que influye en nuestras acciones. Así es. No, uno no va a la iglesia cuando ya es buena persona. Uno no va al médico cuando ya está sano. Uno va porque está enfermo, porque sabe que el doctor ha sido entrenado y en ese hospital tiene la certeza que va a encontrar los recursos para ser sano. Y la iglesia no es un lugar para personas perfectas que ya la tienen toda, sino es un lugar para los que han creído que no somos nosotros, sino quién está en nosotros. Y Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien está en nosotros. Y esa es nuestra nueva meta. Creer, esta gracia nos cambia nuestra identidad y nuestra meta. ¿Y en qué estamos creyendo? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En la provisión que nos puede dar nuestro trabajo? ¿En la fama que nos puede dar las redes sociales? No. Estamos creyendo en la obra perfecta de Cristo, en su gracia.
en su gracia que es sobreabundante, que no viene de forma escasa y que no viene con requisitos. El único requisito es creer y aceptar el amor que Cristo ya te quiere dar, que es tuyo si solo lo recibes. Lo único que tienes que hacer es creer, y suena fácil. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer esa transformación en nuestra mente y en nuestro corazón, porque al creer podemos seguir adelante, confiando que es Cristo quien nos sostiene y nos levanta. Y por eso, cuando vienen las batallas, cuando viene la incertidumbre, cuando cambian nuestros planes, no debería cambiar nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no está basada en nuestras circunstancias ni en nuestras emociones. Nuestra identidad está basada en la roca, sobre la roca angular que se llama Jesucristo. Y Él no le llega por sorpresa ninguna pandemia, Amén. No le llega por sorpresa ninguna enfermedad, ninguna decadencia, ningún plan inesperado. A Él no le llega por sorpresa, porque Él es Dios, Él es Padre, Él es amigo. Él es nuestro suficiente. Amén. Y es fácil decirlo, pero cuando llegan momentos como los que estamos viviendo, ahí es cuando se pone a prueba nuestra fe. Y ahí sí vamos a ver en quién estamos creyendo. Y eso se ve hasta en la comunidad cristiana. Así es. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En un templo físico o en cada miembro, quien hace el cuerpo? La iglesia nunca cerró. ¿Saben por qué? Porque la iglesia somos tú y yo. Amén. No somos un templo muerto, no somos un edificio. La iglesia permanece y permanecerá aún sin templo. ¿Por qué? Amén. Porque todavía tenemos Cristo en nosotros y somos portadores de su gracia. Amén. Entonces nuestra meta al creer es confiar que la voluntad de Dios para ti y para mí es buena, es agradable y es perfecta. Esa voluntad a veces no se va a ver como nosotros la planeábamos. Y el Señor no nos llama a entender su voluntad. No. Él nos llama a creer en ella. Amén. Aun si la vemos distante o le preguntamos, negra. pero Dios, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar X o Y? Señor, yo tenía acá todo organizado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué se dieron las cosas como se las dieron? Y otra vez volvemos a 2 Corintios 12:9, que dice que uno alardea de sus debilidades, porque en nuestra debilidad Él se fortalece. Amén. Y su gracia es suficiente. Y si leemos en 1 Corintios, yo lo tengo acá, 1 Corintios 15:10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Mi identidad. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han oído, creído, no lo que ustedes han hecho, no lo que ustedes han obedecido, lo que ustedes han creído. He trabajado con más tesón. Uy, wow, ese Pablo, de admirar. ¿Pero qué? ¿Fue Pablo? No. El Espíritu Santo en Pablo. Él dándose cuenta que, wow, más adelante va a decir, gente, en mi debilidad, miren, Dios se fortalece. He trabajado con más tesón y estoy cansado. Pero ¿quién obra en mí? No las obras de Pablo, sino es Cristo a través de Pablo. Entonces, eso es el regalo de la gracia. Nos ha dado una nueva identidad y una nueva meta que nos permite creer aún en la dificultad, creer aún cuando los gobernantes, aún cuando las redes nos llenan de temor, y la verdad no es bonita. Este mundo no es color rosa y más nos damos cuenta que no es así, no será así, porque no importa la cantidad de plata, como decía mamá, la cantidad de belleza física, de relaciones.
en frente de esta pandemia, uno se siente inútil, que le puede llegar a cualquiera. Claro, unos son más vulnerables que otros, pero también le puede llegar a cualquiera. Niños se enferman de esto. Sí. Y entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestros ojos, iglesia? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Todavía es volver a un edificio? ¿Todavía es volver a un trabajo? No, eso es secundario. Lo primero es creer que Cristo nos sostiene, que Cristo es la cabeza y que la iglesia no se ha desboronado, no. Más bien, este es un momento para que la iglesia se fortalezca y si vuelve a ese templo edificio, vuelve con más fe y con más coraje. ¿Por qué? Porque ha puesto en práctica lo que se les han enseñado. Y quiero dejarles saber que no es solo el labor del pastor predicar. Lo que hemos recibido, el Señor nos llama a compartir. Amén. Porque debemos transmitir las buenas nuevas. Eso no es solo el labor del pastor. El Señor nos ha puesto en nuestras comunidades, en nuestros hogares, para reflejar esa gracia que hemos recibido, no para esconderla, sino para compartirla. ¿Por qué? Porque es sobreabundante, o sea que va a haber suficiente para mí, para el vecino, amén, para el jefe, para aún el enemigo, para Trump y también el presidente. Entonces, cuando llegan esas batallas, tengan por certeza que no las van a pelear solos. Amén. Que, como decía mamá, vamos a pelear desde la victoria en Cristo. Es la gracia que nos fortalece. Es la gracia que nos enamora de Cristo. Amén. Y más Cristo. Y no nos aburre. ¿Saben por qué? Porque este misterio que ahora sí ha sido revelado, aún hay más por conocer, amén, aún hay más por disfrutar. Un banquete no se puede disfrutar de una sola sentada. Este banquete, como dije al principio, es una experiencia diaria y es una aventura. Entonces, se vale llorar y se vale entrar a la presencia de Dios débiles y frustrados porque pesa. La injusticia, el dolor, el caos pesa sobre nosotros. No somos robots. Obviamente que nos duele ver la escasez, ver el racismo que estamos viendo, la incertidumbre, nuestros planes ya no se ven como antes. Eso duele. Y Cristo no espera que entremos a su presencia y sí, Señor, todo está perfecto. No. Más bien, Él espera que podamos entrar vulnerables, transparentes, tan confiados, porque Dios no es un Dios lejano, tan confiados que podemos decir: papito, me duele, papito, no entiendo, papito, dame las fuerzas porque yo ya quiero tirar la toalla. Eso, ahí, de esa forma también nos invita a entrar a su presencia, nuestro Señor, porque creer no significa que nuestras emociones siempre van a reflejar lo que creemos. Van a haber momentos donde no vamos a tener paciencia con nosotros mismos ni con los que vivimos, porque pues la carne es débil. Pero la fe, ¿saben qué es? Es la certeza que la gracia de Dios está conmigo. Y eso es lo que dice 1 Corintios 15:10. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Qué tenía Pablo que lo ha hecho diferente, que lo hizo diferente? La gracia. La gracia. ¿Y cómo se ve esa gracia? Por medio de su fe, mediante su fe. Porque su fe fue creer que Dios estaba con él, aun cuando no lo veía y aun cuando no lo sentía. Y ese es el gozo que el Señor nos llama a vivir cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso se encuentra en los Salmos. Eso no es una emoción. El gozo del Señor, ¿saben qué es? Es un regalo que nos da el Señor cada día, y es el coraje para seguir adelante aun cuando no nos sentimos felices. Ese es verdadero gozo y esa es nuestra fortaleza, porque han habido momentos donde yo me he sentido muy triste y muy sola, y eso no es
eso no es algo anormal. Yo sé que Lo que te muchos han falte fe. sentido eso, pero saben que el gozo de Dios no se ha ido, porque solamente por el gozo he podido tener el coraje de seguir adelante, reconociendo que mi reposo no se encuentra en una carrera, no se encuentra en una calificación, sino se encuentra en la gracia, en la certeza que Dios me ve pura, limpia y digna de entrar y disfrutar de su presencia. Amén. Y eso lo cambia todo, la gracia y más gracia lo cambia todo. Entonces, si en este momento te estás preguntando, Dios, yo no entiendo tus planes, siento que te siento lejos, mi emoción no es una emoción feliz ni gozosa, Señor. Ten fe, que ese es el Espíritu Santo quien está en ti. Y cuando tú no tienes las palabras para expresarte, el Espíritu Santo habla por ti con lamentos. Se vale llorar. Entonces se vale llorar. El lamento es un regalo del Señor. Amén. Y ese lamento no es casa de esperanza, porque una cosa es el lamento y otra cosa es la queja. Y hay una gran diferencia, que la queja no tiene un foco de esperanza. En cambio, el lamento se puede ver con una queja, pero saben que el lamento tiene sus ojos puestos en nuestra esperanza que se llama Jesucristo. Entonces, por eso podemos lamentar, pero sabiendo que el final es bueno, el final es perfecto, el final es agradable, porque el final no son nuestros planes, el final es la buena, agradable y perfecta voluntad de Amén. Dios. Entonces los animo a practicar esa fe y a reconocer, bueno, si me estoy sintiendo triste, mejor reconocer que estoy mal que pretender que estoy bien y poner, es muy fácil poner en una foto en las redes, sí, súper, estoy bien, pero el Espíritu Santo conoce nuestro corazón y conoce nuestra intimidad y sabe que nos angustia, que nos quita el sueño, y solo Él tiene el poder para restaurar corazones quebrantados, para darnos una nueva esperanza. Él es nuestro motivo de vivir, nada ni nadie más, y por Él vivimos, y por Él también podemos compartir esa vida con otros. Entonces oro para que se nos refleje esa vida que hemos encontrado en Él, esa gracia que hemos encontrado en Él, esa nueva identidad que hemos encontrado en Él, esa nueva meta que hemos encontrado en Él, que no depende de nuestras circunstancias, que no depende de nuestras emociones, sino depende en Cristo. Amén. Yo no sé si tenemos tiempo Sí. de una historia, Sí, dale. pero hay muchas, entonces no sé cuál escoger. Quisiera que compartieras con nosotros la última experiencia que hemos tenido de este proceso que fue querer estar en la alabanza y el deseo de tu corazón, y cómo Dios transformó eso por gracia en no solo el deseo de tu corazón, sino llevarte a otro nivel. Sí. Pues yo al llegar a la universidad, que también eso es todo un cuento, porque un personaje no quería que fuera a esa universidad y me daba todas las razones por las cuales no ir. Y el Señor tiene la última palabra. Y hubo momentos donde yo decía, bueno, Señor, yo no quiero ir contra la voluntad de mis padres. Entonces, que se haga tu voluntad. Y duele, porque uno tiene ese deseo y uno piensa, bueno, no se va a dar. Y el Señor y su tiempo es tan perfecto que al final sí me aceptaron a esta universidad. Y wow, recibí mucha gracia a través de esa universidad, y mis papás y yo sabemos que esa es la voluntad de Dios para mí. Y yo pensaba que la voluntad de Dios para mí en esa universidad era seguir como estaba en la casa, dirigiendo la alabanza, perfeccionando el don que me ha dado para escribir. Entonces yo pensaba que me iba a enfocar en el periodismo y me iba a enfocar en comunicaciones, y también iba a poder dirigir la alabanza. Pero los planes cambiaron. Y otra cosa, la universidad que se veía perfecta y bella, llegó el invierno
Y ya no y era ya tan- no era tan bella y no era tan perfecta y dolió mucho estar lejos en ese frío, Pues, ¿de dónde estás en viniendo? esa cultura que es diferente a la cultura La del sur de Florida. la Florida. Mi universidad queda a las afueras de Chicago en un suburbio que es Mayormente mayormente blanco. blanca. Entonces no hay tantos latinos y pues eso se extraña y eso fue un proceso, pero todo eso ¿Saben qué hizo eso? Cuando el Señor nos Saca. saca de nuestra zona de comodidad y nuestros planes cambian, ahí vamos a ver dónde está nuestra identidad. Si mi identidad estuviera en la cantidad de cultura latina que tenía y si mi identidad estuviera en ese título de alabadora, Sí. adoradora, estaría muy triste y deprimida porque no tenía ni lo uno ni lo otro, no tenía al principio una comunidad cálida, así como se encuentran en nuestras comunidades latinas para los que son latinos, y no tenía una posición de liderazgo en la universidad al principio, entonces eso fue duro y estar lejos de casa es duro. La independencia tiene, obviamente, Sorpresa. es chévere y wow, es como otra etapa con Cristo, porque hay momentos que de verdad solo es Cristo y solo soy yo. Al final, ese siempre lo tendré a Él y mis papás algún día quizás no los tendré tan cerca. Gloria al Señor que en ese momento estoy cerca, pero ahí es donde de verdad se puso a prueba mi identidad. Ok, Señor, yo creo que eres tú en mí, pero eso no significa que voy a dejar atrás lo que también me hace a mí Steffi. ¿Y qué le hace Steffi? Pues su cultura la hace. Ser colombiana es parte de mi identidad. Cantar es parte de mi identidad. Relacionarme con la gente es parte de mi identidad. Y tampoco Cristo es un borrador de esas partes de nosotros, sino que las hace aún más agradables. Las llena de gracia. Las llena de gracia. Así es. Entonces, pues el Señor me fue guiando hacia las leyes y hacia un futuro relacionado a los derechos civiles. Entonces, no estoy estudiando periodismo, sino estoy estudiando teología y ciencias políticas, pero todo eso fue un proceso. Y en ese proceso, antes de saber por seguro que eso era lo que quería el Señor para mí, yo apliqué para ser capellana, yo apliqué para ayudar en la alabanza y nunca me dieron ese título y más sin embargo el Señor me dio las oportunidades de dirigir la alabanza por lo menos 3 veces cada año, aún sin tener ese título. Pero siempre te decían que no. Pero siempre me decían que no y por alguna razón Dios cerró esa puerta. Dios cerró esa puerta para abrirme la del consejo estudiantil. Y yo eso no era mi intención al entrar a la universidad, estar en el consejo estudiantil, tener una posición como tan administrativa y de líder y de hablar con la administración. Yo no me veía en esas. Pero el Señor tenía otros planes y me di cuenta que el Señor quería usar mi voz y no solo para cantar, sino para abogar y para traer a la luz cosas en las cuales la universidad puede trabajar y formas que nuestra comunidad universitaria puede unirse, puede tomar en cuenta a los que a veces no toma en cuenta, como las minorías o como organizaciones que quizás no tengan tantos recursos, entonces no son tan visibles. Y eso me llevó a hace un poco de meses lanzarme a la presidencia. Y antes de lanzarme, por última vez, yo toqué la puerta de la alabanza, porque yo tenía miedo. Yo, wow, Señor, de verdad la presidencia, yo no sé, Dios, yo puedo dirigir, yo puedo ser líder desde atrás. Yo no necesito el título, Señor. Pero hay a veces que nosotros vemos borroso la humildad y la obediencia. Porque yo pensaba que yo estaba siendo humilde, pero lo que estaba haciendo era desobediente. Pero todo con el tiempo del Señor. Entonces
yo pensé, bueno, tanto ejemplo que he dado, yo he tenido oportunidades de dirigir la alabanza en mi universidad, me van a dar ese puesto, y ese puesto es más cómodo que la presidencia porque eso es un cargo alto con mucha responsabilidad, y pues yo ya sé dirigir alabanza, yo lo he hecho en mi iglesia, me encanta, sí, o sea, estoy cómoda, pero es otro paso de fe lanzarme a la presidencia, y ya era muy tarde, pensé en mi mente lanzarme a la presidencia, entonces apliqué para dirigir la alabanza, y yo juraba que me lo iban a dar, pero sabía que si no me la dan, no tenía más excusas sino lanzarme a la presidencia, porque el Señor, así como Débora, la juez, Débora, perdón, era juez, y alabadora también era, ¿cómo se dice? Politician, política. Y eso era donde me estaba llevando el Señor, entonces pues no me dieron la posición de directora de alabanza, y pues fue como, oh, bueno, Señor, yo pensaba que me le iban a dar y tenía como esa esperanza, pero ahora significa que de verdad tengo que obedecerte y lanzarme a esto, Señor, ok. Y me lancé, y en de medio verdad, de en medio de la pandemia, y tenía bronquitis. Entonces no fue fácil, pero otra vez volvemos a estos pasajes. Amén. Bástate de mi gracia, porque en mi debilidad el Señor se fortalece. Y en mi punto más débil, con bronquitis, en la pandemia, aislada, con bronquitis significaba que estaba tarde con mis asignaciones, no podía hablar bien. Sí. Y en ese momento fue cuando me lancé a la presidencia. Y solo por la gracia de Dios gané. Sí. Y soy la presidenta de mi universidad. Pero todo fue un proceso, y no fue todo como yo pensaba que iba a salir y tal. Y hubo momentos muy difíciles. De llorar. De lamento y sentirse uno solo, como, ay Dios, de verdad tengo este llamado, Señor, otro lo puede hacer mejor. Uno trae muchas excusas, pero cuando el Señor es quien te llama, ten por seguro que su voluntad se va a dar. Aun si las circunstancias cambian de un momento a otro, Él es soberano. Y por la gracia de Dios, pues Él me preparó para este momento, y esa puerta que el Señor cerró de alabanza, o sea, de ese título, fue una oportunidad para otra vez fijar mis ojos a Él y tocar en otro. Entonces toqué en la cual estoy, y aún sin el título de directora de alabanza, el Señor ha permitido que dirija alabanza desde Zoom para los alumnos nuevos de la universidad, porque ya me conocen y me invitaron, y yo con mucho gusto, claro, porque a mí me encanta eso, y el Señor sabe que me encanta, y aunque también me está encantando ser la presidenta con sus retos y todo eso, yo le oro para que aun cuando sea abogada tenga también la oportunidad de seguir alabándolo y cantándole. Entonces, ven, los planes no fueron como yo los estaba ahí ordenando, pero el Señor es tan fiel que yo no necesito título de directora de alabanza para aportar y alabar con mis compañeros, y aún no necesito título de presidenta para crear más unidad. Hay otras formas, y no solo la presidenta tiene el deber de traer esa unidad y abogar para los estudiantes. Uno ama tanto a su comunidad, uno forma relaciones que cómo no luchar por los otros, cómo no reír con los que se ríen y llorar con los lamentos de otros, si eso es lo que pasa cuando estamos en comunidad. Entonces, por eso la iglesia no es un edificio, la iglesia no ha cambiado en su esencia, porque su esencia es Cristo. Amén. Y Cristo no cambia. Entonces, iglesias, yo sé que
que el componente de volver a un edificio significa que vamos a estar juntos y eso es importante. Pero estos son momentos también para reflexionar en cómo están siendo iglesias sin el edificio, están siendo íntimos con sus ovejas, tienen esa intimidad con sus ovejas, lloran con sus ovejas, se ríen con sus ovejas, van más allá de un servicio en un domingo, una prédica, van más allá. Porque una iglesia es una comunidad y el Señor nos llama a koinonía. Esa koinonía requiere un nivel de intimidad que no lo puede dar solo una vez a la semana un Zoom. Y no lo puede dar un edificio, no. Este es un momento para clamarle al Señor sabiduría y unidad para seguir siendo iglesia y no depender en un edificio. Ni depender en los diezmos, porque en este momento la gente está con escasez y sí, los diezmos son una bendición y yo sé que dar trae bendición, sí, pero hay momentos que de verdad uno no tiene y ahí el Señor provee. Amén. Entonces, ¿dónde están nuestros ojos? En nuestros diezmos, en nuestros seguidores, en cómo nos ven las redes sociales o en Cristo, quien dice que va a proveer. Amén. Para nuestro pan de cada día. Él es el que nos ha dado esa esperanza para seguir adelante. Yo tengo la certeza que la iglesia otra vez se va a reunir junta, pero yo no dependo de un edificio y no dependemos de un edificio. Dependemos en Cristo, quien es nuestra roca y nuestra cabeza, y su gracia es suficiente. Y este es un momento para que la iglesia no solo se vea como la iglesia, sino como la iglesia. Amén. La iglesia global. Quisiera no tener que usar ese adjetivo. Se supone que la iglesia está en el mundo. Y como iglesia nos debe importar nuestro vecino y también cómo están nuestros otros países. Entonces los animo a salir de su zona de comunidad y ver cómo está su vecino pastor, ver cómo está su vecino oveja, ver cómo está su vecino líder. Su vecino no es solo su amigo, quien le cae bien. Su vecino no es solo la suegra, que tiene que verla porque pues es la suegra. No, el vecino también es el que se vea como un stranger, como un extraño. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo estamos esparciendo el evangelio a la gente que quizás nos da como, son como raros, no son como yo? A ellos estamos esparciendo ese mensaje, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. ¿Cómo estamos siendo iglesia en este momento? Porque la distancia social, tú dijiste algo chévere, que no significa la distancia relacional. Distancia social es diferente a distancia personal. ¿Cómo era que decían? Que la distancia social siempre la ha habido, las clases sociales, alta, media, baja, rico, pobre, esa siempre ha sido, esa es la verdadera distancia social. Lo que nosotros tenemos es que esa distancia social en Cristo se vuelva una unidad de hermandad, como dice Estefanía, de generar comunidad. Es esta distancia de cuerpo, no de corazón, no de espíritu. Y gracias, hija, porque siempre es una bendición compartir contigo por la gracia de Dios. La tenemos de nuevo en casa. Nosotros decíamos, ya Estefanía solo es visita, y cuando ella dice que yo me ponía que se iba a la universidad era porque primero se iba lejísimos, 3 horas y media de vuelo, 2 se iba a una ciudad helada la mayor parte del tiempo y se suponía que ella tenía una alta alergia al frío y me causaba terror saber cómo iba a ser todo su sistema respiratorio frente a estas alturas, frente a estas temperaturas tan bajas. Y es impresionante que allá nunca se enferma, llega aquí y empieza con todas las alergias del mundo. Y definitivamente cuando uno mira lo natural, cuando uno mira lo que ven sus ojos, se pierde de experimentar la gracia, porque la gracia tiene que ver con Cristo. Y quiero terminar de nuevo con este pasaje que empezamos, donde dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Piensa en todo lo que tú necesitas, porque vamos a orar por eso. Tú vas a orar por eso. ¿Qué necesitas hoy? Que tu matrimonio se restaure. ¿Qué necesitas hoy? Una nueva oportunidad de trabajo. ¿Qué necesitas hoy? Que el Señor te dé los papeles. ¿Qué necesitas hoy?
que tu corazón se sane, que tu mente se sane, que el familiar que está en la clínica con COVID-19 se sane. ¿Qué necesitas hoy? Porque esta palabra es para ti hoy. La veas hoy 28 de mayo, es 28, no sé, 29 de mayo, o la veas dentro de un año, la palabra es vigente siempre, siempre. ¿Qué necesitas hoy? Porque hoy te dice el Señor, mi gracia es todo lo que necesitas. Tu necesidad se vuelve nada, nada frente a esta promesa de Dios. Mi gracia, o sea, Cristo es todo lo que necesitas. El poder de Dios actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora alégrate y jáctate en tus debilidades. Uy, Señor, gracias. Yo le decía a alguien, a nosotros no nos cogió por sorpresa esta pandemia, porque es que Dios nos ha sacado de peores. Entonces ya estamos ejercitados en ver la provisión sobrenatural de Dios. Pero siéntete bendecido si empezaste a experimentar el poder de Dios sobrenatural para proveerte comida a tu casa, el poder sobrenatural de Dios para sacar a tu hijo del lago, el poder sobrenatural de Dios para que no estés matando a tu pareja, el poder sobrenatural de Dios para ver cómo el Señor ha sostenido tu hogar, porque ese sí debe ser tu nuevo normal. Ese debe ser el nuevo normal del cristiano. Ver milagro tras milagro. El cristiano no está al borde del milagro. Porque es que decimos, es que estamos al borde de una oración. A veces, ni siquiera es tu oración. Es porque tú no vas a engañar a Dios. Dios sabe exactamente tanto lo que necesitas como lo que crees. Y su gracia va por encima de tus oraciones. Porque dice, aún antes de que hayas abierto tu boca, yo ya respondí. Entonces la oración tiene una conexión diferente del órgano de la boca con el oído de Dios. Más bien es de la boca de Dios con tu corazón, con tus entrañas, con esto que aquí te mueve el estrés, ahora te lo tiene que mover el Espíritu Santo que te dice, mi gracia es suficiente. En tu debilidad, el poder de Dios a través de Cristo se va a manifestar. Dios nos invita a vivir en su gracia. Que su gracia sea tu experiencia diaria. Le damos gracias a Dios por el tiempo que pudimos compartir, por esta casa que es iglesia y que es templo para compartir. Perdón, dime, mi amor. La gracia de Dios no nos lleva a sobrevivir. Ay, sí. Qué triste tener esa mentalidad de sobrevivir. No. La gracia es una gracia sobreabundante. Entonces no, la gracia no nos lleva a sobrevivir, sino vivir y vivir en abundancia. Amén. Y a eso le debemos apuntar, no a esa mentalidad de escasez, de que me dé hasta lo que necesito, sino que el Señor, Él quiere darte más allá, porque su gracia, como decíamos antes, es un banquete. Y un banquete no se disfruta de una sola sentada, sino el Señor es tan amoroso con nosotros y tan detallista que un día podemos disfrutar sanidad, de la sanidad y otro día podemos disfrutar de la paz, del descanso. Entonces los animo a pedir al Señor, quita esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de esa identidad que tuve antes de ti, Señor, porque esa gracia me ha dado una nueva identidad y una nueva meta. Mi nueva identidad en Cristo Jesús y mi nueva meta, creer que su gracia es suficiente. Y esa fe es creer que su gracia está conmigo y estará conmigo por los siglos de los siglos, por la eternidad. No se va a acabar esta gracia. Amén. Esto es solo el comienzo de algo eterno y bello, algo que el Señor nos llama a disfrutar y compartir. Entonces los animo a disfrutarlo primero, y así como lo disfrutan, compártanlo con una sonrisa, compártanlo con el perdón, compártanlo con una llamada, un mensaje, con su actitud. Y el único que puede llevarlos a hacer todo eso es el Espíritu Santo, porque después del lamento, ya cuando las lágrimas son también un bálsamo para el corazón, uno puede decir, bueno, me lamenté,
pero veo que con el Espíritu Santo y su gracia puedo seguir adelante. Amén. Porque es quien Dios es quien me levanta y es Él quien me guía, porque yo no camino solo. Y la iglesia no fue destinada a caminar sola y por eso el aislamiento duele tanto. Ajá. Entonces los invito a disfrutar de esta gracia y compartirla. Amén. ¿Quieres orar? Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu gracia, Señor, que es sobreabundante, que no la merecíamos, sí, Señor. Y tú en tu perfecto amor, Señor, nos la das. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Abrimos nuestro corazón a tu Santo Espíritu, quien nos ha dado un corazón nuevo, una identidad nueva, una meta nueva, Señor. Gracias porque vemos el fruto de tu gracia en nuestras familias, Señor, en nuestros pensamientos. Oramos por la iglesia, Señor. Amén. Levántala, Cristo, renueva sus fuerzas y trae esa coinonía que nos llamas a practicar, Señor, esa intimidad, Padre, que nuestros ojos vean más allá de lo que ven nuestros ojos terrenales, Señor, más allá de los pronósticos de los gobernantes y aún de los médicos, Señor, más allá de los toques populares en las redes, más allá de nuestros pensamientos, Señor, está tu verdad, tu verdad que dice que tu voluntad para nosotros es buena, tu voluntad para nosotros es perfecta, es agradable. Y tú no dejas a tu pueblo, Señor, tú no abandonas a tu pueblo, tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad, la que hemos visto, Señor. Gracias porque es este agradecimiento, Señor, que trae esa transformación a nuestro corazón. Ya no es un corazón amargo, ya no es un corazón avergonzado, sino es un corazón que ha aprendido y está aprendiendo diariamente a disfrutar de tu gracia y compartir esa gracia, Señor. Que se nos note, que esa sea nuestra fragancia, Señor. Amén. Tu gracia es suficiente. Gracias, Cristo, porque tú nos has escogido para este tiempo, Señor. Amén. No es una casualidad y no es un accidente donde estamos y con quién estamos, Señor. Entonces oro, Padre, para poder creer en ti y testificar de tu fidelidad y de tu poder en nosotros y en nuestras comunidades, Señor. Tú tienes nuestros tesoros más preciados, Señor, en tus manos, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sueños, Señor, tú los conoces y para ti son importantes porque somos tus hijos, Señor, tus herederos de un reino que es eterno, Señor, que tiene la victoria, Padre. Gracias porque en el Rey confiamos. Amén. Firmemente descansamos, Señor. Gracias por la gente que nos está escuchando, Amén. Señor. Oro Señor. para que sea tu Santo Espíritu, Señor, muévete con poder moviéndose en su corazón y en su hogar, Señor. Provee para ellos, Señor, cada necesidad. Oro para que puedan ver la sobreabundante gracia que les has dado como regalo, Señor. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo, Señor, y disfrutarlo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. Me perdonan, pero yo... Amiga, tú estás muerta.